Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando el 21º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan. Escucharemos un trozo del capítulo 6, versículos 55, 60 a 69. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, estamos escuchando el final del discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, que hemos venido leyendo a lo largo de varios domingos, solo interrumpido el domingo pasado por la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Ese domingo, el domingo pasado, debimos haber escuchado el trozo del discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, donde afirma lo que escuchamos hoy al principio: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hay que recordar que el domingo anterior, es decir, el domingo 19 del tiempo ordinario, había terminado el pasaje con aquella afirmación de Jesús: y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Enseguida continúa esta revelación de Jesús en la que afirma claramente, con contundencia: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Palabras que no dan lugar a interpretaciones de otro tipo, ni metafóricas ni simbólicas, como algunos han querido ver. Las palabras de Jesús no dan lugar a interpretaciones de otro tipo. La interpretación es real. Jesús habla de dar a comer su carne, porque su carne es verdadera comida, y su sangre la ofrece porque es verdadera bebida. Obviamente que Jesús está hablando aquí del realismo de la encarnación y está hablando de la Eucaristía. Es decir, es Jesús que se nos da como alimento, pero sacramentalmente. Los judíos, por una parte, se resistían a aceptar la encarnación del Hijo de Dios. Les escandalizaba que Jesús dijera que había bajado del cielo. Por otra parte, las palabras de Jesús también debieron resultar difíciles de aceptar, porque las entendían en toda su materialidad. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Eso debimos haber escuchado el domingo pasado. Y por eso hoy escuchamos que decían los judíos acerca de sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Aceptar el realismo de la encarnación y aceptar la presencia real de Cristo en la Eucaristía son dos verdades que van de la mano. Quien se resiste a aceptar que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, evidentemente pone en duda la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso, esta es una aceptación completa, total,
de la vida, de la misión, de la obra de Jesús, o es un rechazo total. Y Jesús lo deja en evidencia en este pasaje. Los que lo rechazan, dice el Evangelio, eran sus discípulos, muchos de sus discípulos, es decir, aquellos que eran ya seguidores de Jesús. No está hablando evidentemente aquí de los 12 apóstoles, pero sí de aquellos que eran ya seguidores de Jesús. Se escandalizaron con las palabras que Jesús dijo. Y claro que si Jesús estuviera hablando de forma metafórica o simbólica, se hubiera echado para atrás. Espérenme, no me han entendido. No quise decir exactamente que mi carne deban comerla o mi sangre deban beberla. No quise decir eso. Pero Jesús no se echa para atrás. Más bien da un paso adelante. Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Es decir, Jesús continúa con su revelación, esta revelación en la que se ha mostrado como el pan que ha bajado del cielo. Él es el pan que ha bajado del cielo. Jesús no da marcha atrás. Jesús no se arrepiente de lo que ha dicho, no rectifica, más bien sigue adelante. El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Y con esta afirmación Jesús está diciendo que solamente comprenderán la verdad de la encarnación y la verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía quienes se dejen guiar por el Espíritu Santo de Dios. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. Jesús estaba haciendo una revelación que interpela ciertamente a la conciencia, que interpela a las personas, pero que no se impone, no se puede imponer, se propone. Y Jesús deja libre a las personas para que acepten o rechacen su mensaje, su persona, su revelación. Y dice entonces la Escritura, después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Venir a Jesús, ya lo habíamos comentado antes, es creer en Él. Nadie puede creer en Jesús si no es un don del Padre. Es decir, la fe es un don de Dios. Creer en Jesús y aceptarlo como el Hijo del Eterno Padre es un don de Dios. Por eso, si sentimos que nos falla la fe, hay que pedirle a Dios Padre que nos conceda el don de aceptar a Jesucristo como su Hijo, de aceptar que Dios se ha encarnado, de aceptar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice entonces la Escritura: desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Es decir, se resistieron a aceptar la verdad de su revelación. No se quisieron comprometer entonces con su obra, con su persona, con su revelación. Se echaron para atrás, claudicaron. Qué tristeza que hay muchos cristianos que abandonan su fe porque no han conocido al Hijo de Dios, porque no lo han experimentado, porque han practicado una fe basada solo en costumbres y en tradiciones. Es decir, no dieron el paso de esa fe que se transmite en familia a una fe personal que le da sentido a nuestra existencia. Por eso muchos dejan de asistir a la Eucaristía, por eso muchos dejan de ir a misa los domingos, por eso muchos dejan de practicar su fe, porque no la ven más que como un conjunto de tradiciones y de costumbres transmitidas por su familia a la que después ya no le encuentran sentido. Es que la fe se transmite en el hogar, se transmite en la vida familiar, pero es mucho más que tradiciones, que costumbres, que devociones. Tiene que llevarnos a una relación cercana, personal, íntima con el Señor. Jesús le dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Es decir, Jesús no va a sujetar su predicación a la aceptación o el rechazo de los demás, ni siquiera de sus discípulos más cercanos, los 12 apóstoles. Jesús ha venido a
revelarnos el mensaje de salvación, cueste lo que cueste. Es decir, Él viene a hablarnos la verdad que salva, la verdad salvífica, con todas sus consecuencias, y está dispuesto a asumir lo que esto significa, aunque lo rechacen hasta los más cercanos. Jesús deja libre a los 12 apóstoles para que ellos escojan si quieren seguirlo o si quieren dejarlo, como muchos otros discípulos que se fueron. Pero Pedro toma la palabra como buen portavoz que era de los 12 y le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro ha respondido bien, ciertamente no con una deducción de su intelecto, sino con una revelación divina. El Padre le ha hecho comprender a Pedro que la vida del hombre solo tiene sentido en Jesús. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy hay muchas personas que nos ofrecen caminos y vías diversos de realización. La búsqueda de la felicidad del hombre le lleva por diferentes veredas en su existencia, pero en realidad solo seguir a Jesús, solo escuchar su palabra, solo practicar su evangelio, transmite vida eterna. Sacia el hambre y la sed que tenemos de infinito y de eternidad, porque fuimos creados para el infinito, para la eternidad, para la vida divina, para vivir en Dios. Desgraciadamente muchos quieren saciar esta hambre de infinito y esta sed de eternidad con cosas materiales, con bienes, con placeres temporales, y al final se dan cuenta que este mundo no sacia esa hambre y esa sed que el hombre tiene de infinito y de eternidad. Esa aspiración de plenitud no la pueden saciar las cosas de este mundo ni las personas, solo Cristo, el Señor. Por eso Pedro afirma: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esto es una experiencia de vida. Nosotros creemos y sabemos no es solo un asentimiento de la mente, una experiencia de vida. Hemos experimentado que tú eres el Mesías. Hemos conocido con ese conocimiento bíblico, que es un conocimiento experiencial, que tú eres el Salvador del mundo y de los hombres. Ojalá que cada uno de nosotros, los cristianos, tuviéramos esta experiencia de Cristo, que sintiéramos que sin Él nuestra vida no tiene sentido, que nos diéramos cuenta que si no seguimos a Jesús, nuestra vida no llegará a su plenitud como seres humanos. Estamos llamados a eso, a reconocer que solo Jesús tiene palabras de vida eterna y que solo alimentándonos de Él podremos tener fuerza para el camino de la vida y podremos llegar a nuestra meta, que es el reino de Dios, que es la vida eterna después de esta vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz día del Señor.